En la doctrina cristiana, la Trinidad es, bueno, ya sabemos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hoy nos vamos a meter de lleno en la teología de esa tercera persona. Una figura que es súper central, pero que a veces, seamos honestos, puede ser un poco compleja de entender: el Espíritu Santo. Así que la pregunta clave que vamos a intentar responder hoy es justamente esa. ¿Quién es el Espíritu Santo? Y fíjense que la pregunta es quién, no qué. Y esa pequeña diferencia es, bueno, lo es todo. Vamos a explorar su identidad, lo que hace y qué significa para los creyentes. Y para no perdernos, aquí está nuestra hoja de ruta. Vamos a ver 5 puntos clave. Primero, su persona. Segundo, los símbolos que se usan para describirlo. Tercero, su obra, o sea, lo que hace. Cuarto, el fruto que produce. Y para terminar, los dones y el sello que otorga. Bueno, arranquemos con el primer punto, que es absolutamente crucial. La teología cristiana insiste en que el Espíritu Santo es una persona. No es una especie de fuerza cósmica, ni una energía impersonal. No, es una persona. ¿Y qué significa eso? Pues la definición doctrinal es clara. Es la tercera persona de la Trinidad, un ser divino que está en total igualdad con Dios Padre y con Dios Hijo Jesucristo. Esto es clave, porque significa que no es alguien menor o subordinado. Es simple y sencillamente Dios mismo. Y aquí volvemos a esa distinción que mencionamos al principio. Algo contra alguien. De verdad es fundamental. No estamos hablando de algo como si fuera el viento o la electricidad. Estamos hablando de alguien, una persona de verdad con la que se puede interactuar, con la que se puede tener una relación. Entender esto, bueno, cambia por completo cómo se ve su papel en todo. Y no es solo una idea abstracta, ¿saben? La Biblia misma nos da pistas muy claras de su personalidad. Miren esto. Se dice que al Espíritu se le puede contristar, o sea, entristecer. Se le puede resistir, se le puede mentir, incluso tentar. A ver, uno no puede hacerle eso a una fuerza inanimada, ¿verdad? Estas son interacciones que solo se pueden tener con una persona, implican sentimientos, voluntad, la capacidad de relacionarse, atributos de una persona, sin duda. Y por si fuera poco, no solo es una persona, es que además se le atribuyen las mismas cualidades que a Dios. Pensemos en esto. Omnipotente, o sea, todopoderoso. Omnisciente, que lo sabe todo. Omnipresente, que está en todas partes al mismo tiempo. Y eterno. O sea, esto lo identifica no solo como una persona, sino como una persona divina. ¡Es Dios! Bien, pasemos a nuestro segundo punto. A veces, para entender conceptos tan grandes, la Biblia usa metáforas, usa símbolos. Y para hablar de la obra del Espíritu Santo, hay varios símbolos superpoderosos que nos ayudan a captar visualmente de qué se trata su ministerio. El primero, y quizás el más conocido, es la paloma. Lo vemos, por ejemplo, en el bautismo de Jesús. Este símbolo nos habla de amor, de paz, de mansedumbre. Básicamente, refleja el carácter del ministerio del Espíritu. Luego está el agua. Y la analogía es bastante directa, ¿no? Así como el agua es lo único que de verdad calma la sed física, pues el Espíritu Santo se presenta como aquel que puede saciar esa sed espiritual que existe en lo más profundo de una persona. Otro símbolo clave es el aceite, y esto tiene que ver con la idea de la unción. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, se usaba aceite para ungir a los sacerdotes, como una forma de prepararlos para oír y servir a Dios. Pues bien, el Espíritu Santo hace exactamente eso. Consagra, prepara, unge al creyente para su servicio. El viento. ¡Qué gran metáfora! ¿El propio Jesús la usó? A ver, el viento no se puede ver, ¿cierto? No se puede atrapar, pero vaya que se sienten sus efectos. A veces suave, a veces un huracán. Es una imagen perfecta de cómo se mueve el Espíritu. No lo vemos, pero su poder y su influencia son innegables. Y por último, el fuego. Este es un símbolo intenso. Tiene como dos caras. Por un lado, representa la purificación, esa idea de quemar todo lo que nos sirve, las impurezas. Pero por otro lado, también simboliza la prueba e incluso el juicio. Nos recuerda que su obra es algo muy serio. Ok, ya vimos los símbolos. Ahora, vamos a la tercera parte. ¿Qué hace exactamente? Podríamos llamarlo la descripción del puesto del Espíritu Santo, según lo que nos dicen las Escrituras.
Y su trabajo es súper variado y sobre todo muy personal. Miren, enseña a los creyentes. No es solo recordarles las palabras de Cristo, sino hacer que esas palabras cobren vida, que sean relevantes hoy. También guía hacia la verdad, como una especie de brújula moral y espiritual interna. Además, intercede en la oración. Es como ese puente que nos conecta con Dios cuando a nosotros no nos salen las palabras. También da testimonio de quién es Jesús, confirmando su divinidad. Pastorea a la iglesia, dándole dirección, unidad. Y quizás lo más fundamental de todo es el que regenera a la persona en el momento de la salvación, marcando el comienzo de una vida espiritual completamente nueva. Todo esto nos lleva de forma natural a nuestro cuarto punto. A ver, si el Espíritu está trabajando así en la vida de alguien, pues tiene que haber un resultado, ¿no? Algo que se vea. Y la respuesta a eso es lo que se conoce como el fruto del Espíritu. La Biblia en esto es muy gráfica. Nos presenta un contraste, como el día y la noche. Por un lado, una vida que se deja guiar por los impulsos humanos, lo que llama la carne. Por otro, una vida guiada por el Espíritu. Y claro, el producto final, el carácter que se forma en cada caso, es radicalmente diferente. Y aquí hay un detalle, que parece pequeño, un detalle gramatical, pero que teológicamente es gigante. Es muy interesante que el texto original no dice los frutos en plural, sino el fruto, en singular. ¿Qué nos dice eso? Pues que el carácter que produce el Espíritu es un paquete completo, un todo unificado. No es un menú a la carta donde uno elige, a ver, deme paciencia, pero sin amabilidad. No funciona así. Perfecto. Y con esto llegamos a nuestra última sección, porque además del fruto del carácter, el Espíritu Santo también da, digamos, provisiones específicas a los creyentes. Estamos hablando de los dones espirituales y de algo llamado el sello. Sobre el tema de los dones, la perspectiva teológica que estamos analizando los divide en dos grupos. Por un lado, están dones como la enseñanza o el servicio, que se consideran activos, o sea, vigentes para seguir construyendo la iglesia hoy en día. Y por otro lado, hay dones como la profecía o el don de lenguas, que según esta interpretación fueron más bien transicionales, o sea, que cumplieron su función en la época de los apóstoles, antes de que el Nuevo Testamento estuviera ya completo y cerrado. Y para entenderlo del sello, tenemos que desempolvar una palabra un poco antigua. Arras. ¿Qué es eso? Imaginen que van a comprar una casa. Las arras serían ese pago inicial, el depósito que uno da como garantía de que va a completar la compra. Es una promesa de pago. Pues bueno, es exactamente así como la Biblia describe al Espíritu Santo. Es las arras, la garantía de Dios. Su presencia en la vida de un creyente es ese sello, ese depósito que asegura que la redención final se va a completar. Es, en otras palabras, una promesa con garantía divina. Y al final de todo este recorrido, pasamos de la teología pura y dura a algo mucho más práctico, más personal. Porque la pregunta que nos queda en el aire no es tanto quién es el Espíritu, sino ¿cómo se ve ese fruto del que hablamos? ¿Cómo se manifiesta en las pequeñas cosas, en las acciones, en el carácter de nuestro día a día?